Lo tenemos al entrenador de Huracán, a Fran Darío Kudelka, en línea para hablar de fútbol, de esto que tanto nos apasiona. Hola Frank, un gusto saludarte desde Rafaela, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto de escucharlo y de verlo tanto tiempo. Tanto tiempo, bueno, a vos te vemos más seguido, por obvias razones, ¿no? ¿Cómo te llevas con la tele? Decía una vez Bianchi que no podés hacer ni un gesto de nada porque te tienen ahí permanentemente, ¿no? ¿Cómo te llevas con todo ese mundo mediático inevitable? Es difícil porque imagínense cualquiera de nosotros transitando por la calle y que te estén filmando, ¿no? Hay cosas que uno hace como persona y lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero todo está sujeto a la opinión, ¿por qué no la crítica? Ujú, Convengamos que vivimos en una sociedad que eh, prevalece mucho más la crítica al otro que la propia creatividad, ¿no? Y ujú. entonces, no me es fácil, la verdad que no me es fácil, tantísimo tiempo que estoy en esto, pero no me es fácil, no es lo que más me gusta de pronto. Bueno, cuando decimos muchos años en esto, hay quienes se acuerdan de tu paso aquí por Sunchales, por Libertad de Sunchales. Por eso siempre cuando hablamos de los entrenadores y su historia, bueno, en el caso tuyo, no sé, lo emparento con Lechuga Alfaro, que también es otro modelo muy nuestro, muy local, proyectado a nivel internacional, han pasado por todas las instancias y conocido todos los intersticios del fútbol argentino. ¿Qué recuerdo tenés de aquella liga rafaelina en la que empezó tu trabajo? Bueno, muy lindo, porque yo creo que uno ha hecho ese verdadero camino que conlleva en estos tiempos de inmediatez, donde todo es tratar de conseguir rápido y no importa por qué atajo se llegue, Ujú. eh, ese camino que hemos hecho varios, por lo menos el mío, le doy un valor inconmensurable, ¿no? Porque he transitado todas las categorías del fútbol argentino hasta el techo que, no sé si el techo, pero hacia el lugar donde uno quería llegar, que era estar en primera división. Y he transitado también todas las divisiones que contemplan una institución, porque he estado a cargo de escuelistas de fútbol hasta la primera división amateur de tantísimas instituciones. Entonces creo que esa universidad sin título que uno tuvo el placer el agradecimiento, ¿no? de haberlo hecho realidad. A mí se me dio por una situación muy clara. En esos tiempos donde el nombre valía mucho más que la capacidad y te daba potestad como para ser elegido técnico de determinada institución a nivel profesional, yo no lo tenía. Entonces, eso que al principio, durante ese recorrido, me causaba mucha zozobra en mí, me causaba mucho malestar, porque veía esa desigualdad, con el correr del tiempo lo agradezco porque me ha nutrido, sin ningún tipo de duda, por lo menos de grandes y vastas experiencias, hasta llegar a primera edición. Así que en eso que un momento me lo fustigaba y fustigaba a los demás por no ser elegido porque no tenía nombre, hace muchísimo tiempo ya que le doy un valor tremendo y cuando uno empieza a encontrar el gusto de la profesión, que a mi entender no es al principio de la carrera, insisto, ¿no? Le doy un valor una potestad muy grande a ese camino que he transitado y en el cual está involucrado Rafaela, Libertad de Sunchales, ¿no? En la Liga Rafaelina. Eh, y me ha nutrido muchísimo, me ha hecho experto en el buen sentido de la palabra, no sabiendo ni saber más que otros, sino experto en un montón de situaciones que a lo mejor otras ligas u otros lugares no te dan. Bueno, en ese camino que describe
Kudelka aquí en Charla con el Espectador y Next TV, está esa etapa que no sé dónde lo colocás, que tiene que ver con Talleres. Vimos hace poco un reconocimiento del público de Talleres en Córdoba, ya ahora dirigiendo Huracán, que estremecía, ¿no? Y que debe ser un activo, ¿no? del profesional, después de tanto tiempo y ya disputando casi como un conflicto de intereses con ese mismo equipo, ese mismo club, lo que se está jugando en el momento. Sin embargo, la memoria colectiva del hincha tiene reservado claramente ese lugar para algunos, que no son muchos, y vimos cómo te siguen dando ese lugar extraordinario, ¿no? Casi como un buen responsable de esa reconstrucción, de esa remontada de uno de los equipos que, siendo tan grande, tuvo que reconstruirse desde prácticamente el fondo, ¿no? De los campeonatos federales. Sí, eso es tremendo. Hasta me emociona escucharlo, porque para alguien que ama esta profesión y donde nuestros nombres y nuestras capacidades están en tela de juicio permanentemente, según sea el resultado, con mucho extremo, a favor o en contra, pero con mucho extremo, a mi modesto entender, eh, permanentemente y cada vez que, no solo cada vez que voy ahí, ¿no? Pero en forma masiva, sí, cuando acudo al estadio Kempes, es algo que vale más que cualquier trofeo, título, logro, objetivo, ganado. Verdaderamente es algo que uno te lo hacen sentir dentro de sí mismo, y eso es algo maravilloso, pero maravilloso. Único, diría. Eh, y bueno, ¿no? Hemos hecho entre todos, creo yo, una campaña extraordinaria que sentaron las bases de lo que hoy es Talleres, y creo que trasciende eso también, ¿no? Porque si no la gente no se acordaría tanto. No, Creo que fue claro. un momento culmine para su historia, en el cual fuimos partícipes hasta fortuitamente, pero bueno, después cumplimos un rol bastante acertado entre todos como para que eso sea lo que soy. Darío, ¿cómo estás? Buenos días y bueno, un placer poder tener esta charla con vos. Te remonto a ese momento y preguntarte cómo fue llevar al grupo, ¿no? Desde la cabeza, más allá de lo futbolístico, cómo fue llevarlo, ¿no? Porque bueno, acá en Atlético fue un golpe muy duro, la verdad que todavía, más allá de que se haya dado vuelta a la página, es algo que quizás pesa y se sabe que es complicado el torneo del Federal. Bueno, ¿cómo fue en tu caso poder llevar y sacar ese grupo adelante? Sí, buenas tardes, un gusto. Yo creo que focalizar solamente en una determinada circunstancia o ámbito, yo creo que la mayor virtud que tuvo el inicio de esa campaña es comprender dónde se estaba. Cuando nosotros, a ver, se me hace difícil por ahí comparar, pero es cuando, viste vos, en algún momento, no hablo de ningún caso particular nuestro, de alguien que ha tenido un pasar importante y lo pierde por X circunstancia y tiene que recaer o ir a situaciones no tan opulentas como las que podía tener o poseer, pero sigue queriendo estar en esa opulencia. Es muy difícil volver a empezar. ¿Por qué? Porque uno está en un lugar que cree que no le corresponde, su mente sigue estando a donde cree que corresponde, pero no transita donde el lugar te hace ver situaciones que no estás preparado, si no te preparas, valga el juego de palabras, para eso. Entonces creo que la mayor virtud que tuvimos entre todos, fue a través de charlas y debates muy profundos, era... Talleres en ese momento había perdido una final a penales, si no recuerdo mal, con
Gimnasia de Mendoza, si no recuerdo. Inmediatamente entró Andrés Fassi y entré yo como técnico. Pero claro, la gente convivía con lo que había sido. Primera división, en su historia había peleado campeonatos nacionales, bueno, había transitado Nacional B, y la idiosincrasia de la institución no permitía hacer ver a todos, porque esto lo componen todos, no el técnico, no el presidente, no los jugadores, sino todo el entorno, que es muchas veces fagocitante. Cuando ya te pones en un escenario de actuación, la gente, si no entiende dónde está, es complicado, porque te quiere exigir salir campeón en la primera fecha. Sí. Y además no entiende, sigue pensando lo que fue y no lo que es en este momento. Entonces, vivir la realidad creo que es el primer gran peldaño o primer gran paso que se tiene que dar, vivir la realidad. Después, ¿por qué llegaste a esa realidad? Si querés echar culpa, bueno, no mires para atrás, mirá tu presente. Tu presente hoy es, hago de cuenta como se hablaba en ese momento, porque fueron largas charlas y debates, tu presente es hoy Federal A, no Nacional B ni Primera División. No vivas del pasado, porque vas a dejar de vivir el presente y tu futuro va a ser incierto. Vos sabés que lo que dice Kudelka lo dijo en este programa no hace mucho Marcelo Barovero, cuando justamente hablábamos del descenso de Atlético, él como arquero en su momento, pibe pero gran figura del ascenso en la Crema, y hace algunas semanas, porque estuvo en Rafaela, el mismo Nacho Puceto, que nos visitó aquí en el estudio y decía que lo más importante, ¿te acuerdas, Marianela? Sí, vamos a hacer la nueva constitución, tener claro dónde hoy nos ubica el mapa de competencia, ¿no? Es ese punto fundamental. Parece bastante obvio lo que estamos marcando, pero no lo es en el terreno, en el trabajo de campo, el trabajo que todos construyen. No es fácil despegarse de esas glorias pasadas, de aquellas glorias ya desmerecidas, dice el poeta oriental, ¿no? Porque ahora hay que, en todo caso, jugar contra todo eso, ¿no? Que empuja en dirección contraria, ¿no? Porque hay un estatus, se viene de un lugar de confort, de viajar en primera clase, ¿no? Y sabemos lo que pasa después. Sí, y yo creo que los principales estandartes de ese camino son los que a través de la institución y sus integrantes, de acuerdo al rol que ocupen, transmiten. Por supuesto, jamás me metería a decir o a opinar sobre lo que tienen que decir tanto los dirigentes, en este caso de Atlético Rafaela, o su técnico, jamás. Solamente estoy haciendo una contemporización de lo que yo viví. Claro. Porque también es el mensaje, ¿no? Yo a veces, a mí me gusta mucho leer o escuchar o ver a los protagonistas, que tenemos la posibilidad de que nos den también posibilidades de hablar, como en este caso. Yo creo que uno tiene que saber qué transmite, de manera lo transmite y lo que pueden llegar a escuchar los demás, para ver qué eco a favor o en contra se tiene, ¿no? A veces nos vamos mucho por la emoción, y la emoción ¿cuál sería? Tenemos que devolver, en este caso a Rafael, al Nacional B. Este año tiene que ser. Y yo creo que son mensajes que tienen que ser de tránsito, de metas cortas. O sea, es lógico que la emoción sea esa, pero la realidad, ¿qué equipo armás? ¿Cómo lo conformás? ¿Lo preparás para lidiar con situaciones que no estabas acostumbrado? Mire, yo recuerdo como ejemplo, nuestro mensaje para con el plantel era: cuando jugamos en el Kempe, jugamos en primera división. Cuando jugamos afuera, mayoritariamente jugamos
como cuando jugaban ustedes en la liga, le decíamos a los jugadores. Había vestuarios que no entrábamos. Imagínense que llegaba a Talleres con todo su armamento, entre comillas. O sea, nosotros viajábamos en avión, pero de pronto íbamos a un hotel 5 estrellas, pero de pronto íbamos a un vestuario que teníamos que cambiarnos 3 turnos. Y eso hace mella en el jugador que no está acostumbrado. No sé si en este momento, yo ahora desconozco un poco de cuáles son las estructuras de dónde se vaya a jugar, ¿no? Pero el fútbol argentino no ha crecido demasiado en su estructura e infraestructura. Entonces creo que esa mentalidad que inculca la resiliencia, que inculca el saber dónde se está, el saber con qué y con quién se va a competir, en saber dónde va a haber dificultades más cercanas a lo amateur que lo profesional, creo que es de un gran valor, casi a la par de la táctica a implementar, por lo menos al principio. Bueno, y acá se va a encontrar Atlético, que es el que está incómodo en esta instancia, pero que inexorablemente este juego que tiene tanto de lúdico y también es un juego inteligente, ¿no?, en su esencia, coloca a cada uno finalmente en su lugar. Bueno, Atlético de Rafaela lo ha colocado después de 35 años en una categoría inferior. Pero ¿qué pasa? En esa categoría ya milita su tradicional rival con el que nunca más se volvió a ver, que es 9 de julio. Y qué duro va a ser, porque lo están esperando con las manos abiertas. Pero mal, dirían hoy los chicos. Y un aditamento extraordinario que puede ocurrir este fin de semana. Ben-Hur va a jugar la final por el ascenso frente a Desamparados en Pergamino, campo neutral. Si Ben-Hur gana, ascenderá también al Federal. Y entonces será de 3 esa cama, ¿no? En esa cama va a haber 3. Va a ser muy interesante explorar, incluso para nosotros, recuperar viejos clásicos con las nuevas generaciones, un caldero, ¿no? O algo que no es solo para periodistas, sino para antropólogos, Frank. Totalmente, además, llegado el caso 9 de julio, con el mayor de los respetos, transita esa categoría hace tantísimo tiempo. En cambio, Atlético no. Entonces hay que saber cómo te adaptás a eso. No va a ser fácil, va a ser un gran desafío, ¿no? Esa sucesión de ascensos, a ver, recordanos cómo fueron cuando tomaste Talleres. Todo empezó también de la mano de Fassi. Se pueden comparar, los caminos se copian, ¿no? Entre ese dirigente que cambió la historia y ustedes. Sí. Iniciamos juntos, sí. En diciembre de 2014 o 15, estoy medio perdido en tiempo. Bueno, transitamos un año donde el primer año del Federal A, primero la formación del equipo, también tras largos debates, era armar un equipo, o sea, tenía toda la posibilidad de traer jugadores hasta de primera división, en ese caso Talleres, ¿no? Sí. Pero yo tenía una idea que era, como lo transité al Federal, yo les decía que no, que había que traer muy buenos jugadores, pero que tengan experiencia en esta categoría. Y mayoritariamente conformamos el plantel así. Transitamos todo el año, al parte del campeonato estaba recontra rebuscado, porque vos jugabas una primer fase. Nosotros la ganamos de punta a punta, sacamos no sé cuántos puntos de ventaja. Pero después entrabas en una segunda fase donde no te daban ningún mérito haber hecho eso. Y después si ganabas esa fase salías campeón, y si no la ganabas ibas a los playoffs para el otro ascenso. Bueno, nosotros la ganamos eso, pero recuerdo que la primera fase la ganamos con holgura, como dije anteriormente, y la segunda fase ya nos encontramos con equipos difíciles, ¿no? Encontramos los primeros partidos fueron contra Juventud Antoniana de Salta, recuerdo, y después nos tocó Defensores de Pronunciamiento, que tenía un equipazo, que lo dirigía el técnico actual de Patronato, en el cual ahí reclutamos a Guido Herrera, recuerdo, tenía un equipazo. Y en los primeros partidos empatamos y la gente nos quería echar a todos. Eso era junio, ¿eh?
El campeonato terminaba en noviembre. Y bueno, no, en ese sentido, bueno, Andrés tuvo la firmeza porque estaban acostumbrados que Talleres en ese momento, anterior a eso, echaba técnicos que iban primero. Era la intolerancia total. Todo eso que usted vio y que de tanto amor uno transita mutuamente, como lo dijo en el inicio en el estadio, no se imagina lo que fueron esos 6 primeros meses. Era toda la antítesis. Era muy difícil porque la gente no toleraba a nadie, la gente se le hacía muy largo el campeonato. Iba Era con muy bronca a la largo. cancha, iba con resentimiento a la cancha. Exactamente, no toleraba un mal cambio, no toleraba una mala acción, no toleraba que empates un partido. Y estuvimos ahí, no digo tecleando, pero nos recompusimos cuando recuerdo que, bueno, hicimos concentración en Rafael, en el hotel de Benú, recuerdo todo, y fuimos Ujú. a jugar a la cancha de Libertad de Sunchales, perdón, de Unión de Sunchales, y ganamos 2-1 ese partido con 2 goles de Javier Villarreal. Y ahí, bueno, ahí ya reacomodamos el camino y ahí no paramos hasta salir campeón de esa segunda fase que ya nos catapultaba al Nacional B. Bueno, Después, bueno, transitamos Nacional B, ujú. lo ganamos en forma invicta, ahí ya el equipo ya estaba todo consolidado, ya la gente estaba con otro aura, con otro ánimo, acompañó todo, hicimos un campeonato extraordinario y bueno, ya después en primera división tuvimos casi directamente de clasificación a Copa, ¿no? Mm. Consolidación de categoría y clasificación a Copa. Pero bueno, nada, los primeros 6 meses fueron durísimos, durísimos. Yo estuve a punto muchas veces de dejar, porque a veces a nosotros nos creen que somos los más fuertes, que tenemos que ser los más preparados, y no es así. Somos seres humanos que transitamos el miedo como cualquiera, y las penurias como cualquiera, y uno por más preparado con coaching, psicólogo, pedagogo, yo me di, bueno, siempre tengo mucha gente que me ayuda y me apoya en ese sentido. Puedes hacer yoga todos los días, puedes hacer estiramiento todos los días, todo, pero es un momento a veces muy álgido, que es muy difícil de transitar, hay que estar muy preparado de lo mental, ¿no? Y de la paciencia y de la resiliencia. Bueno, Pero bueno, te quiero agradecer y liberar, porque he sido muy generoso con estos testimonios, con esta descripción de un tiempo que forma parte, bueno, de tu trayectoria, pero que se repite en tantos otros entrenadores, porque Iván Juárez, que es el técnico de Atlético, que también ha sido una gloria como jugador, hoy va a claro. cargar con esa responsabilidad, ¿no? De tener que justamente, ¿no? Honrar el pasado, pero tener muy claro dónde está parado y además con una competencia feroz alrededor de un pueblo chico infierno grande que también hay que manejar y hay que tener claro que hay temas emocionales que no están tan como, conocidos por los entrenadores. Yo creo que no hay una persona hoy que pueda con eso. Por eso se habla de un equipo, ¿no, Frank? De un Sí, trabajo en sí, equipo, ¿no? sí, sí. De todas maneras, creo que el conductor tiene que tener no, no hablo en función de Iván en este caso, pero tiene que tener muchos más conocimientos que el propiamente dicho. Y cuando hablo de propiamente dicho me refiero a situaciones de entrenamiento, forma de jugar y todo Ujú, eso. ujú. Los conocimientos tienen que ser de gestión, los conocimientos tienen que ser hasta pedagógicos, los conocimientos los tienen que tener desde el punto de vista psicológico. Además, y esto lo digo con absoluto respeto, no estamos hablando de una metrópoli grande donde no te ves. Ahí te ves todo y te cruzas con todo todos los días. Entonces, administrar toda esa energía a favor es un arte, pero es un Un gran arte, un desafío. arte. Bueno, finalmente, ¿hacia dónde va el fútbol argentino? ¿Qué percepción tenés, sobre todo de la liga profesional, con una categoría superior con tantos equipos? Yo tengo una opinión negativa, pero eso es, no sé si la puedo argumentar tanto como creo que podría serlo, porque escucho de todos, hay quienes les gusta así. Para mí
hay una tendencia a un listón que baja, y en el que se acomoda la mayoría. Hay una primera clase que ahora sí se separó y mucho del resto en lo económico. ¿Cómo analizás como técnico de élite hoy el presente y hacia dónde va el fútbol argentino con este formato? Un, un entrenador caro a mis sentimientos, y siempre expectante de lo que decía, que se llamaba César Menotti. Ujú. Alguna vez dijo, en el fútbol hay lugar para todo y para todos. Es tan grande, es tan generoso, es tan noble que hay lugar para todos, para los buenos, para los malos. El fútbol es deporte, el fútbol es espectáculo, el fútbol es un juego, el fútbol puede ser un teatro, el fútbol también es un negocio y un comercio. Hay lugar para todo y para todos. Hoy yo creo de que, sin tener, por lo menos de mi parte, un juicio de valor ni a favor ni en contra, eh, creo, pero claro, sería fácil focalizar en quien dirige el fútbol argentino en cuanto a su asociación, me refiero, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que es mucho más amplio, es mucho más amplio, en el cual estamos incluidos todos, nosotros como entrenadores, ustedes como periodistas, la gente. Hoy la gente está ávida de resultados, nuestra cultura, nuestra sociedad, hasta nuestra idiosincrasia, convive con el resultado rápido. Nuestros hijos, tal vez, nuestra gente joven, lo que quiere es tener placer rápido y bienestar rápido. Es como que se pierde un poco, o se perdió un poco, o está escondida esa cultura del sacrificio, pero sí el desafío de acierto, me equivoco, acierto, me equivoco, acierto, me equivoco, hasta que uno se consolide, ¿no? Eso es tiempo, eso es construcción, eso es vida. Y es inalterable. Hoy por hoy queremos trepar un árbol como sociedad y todavía no aprendimos a gatear. Entonces, creo que dicho esto, el fútbol se está consolidando más hacia la parte comercial que a la parte, y que no sé si atenta contra el juego, porque ahí si no sería fácil buscar culpables. Yo digo, y me poso como entrenador, no le puedo echar la culpa a los demás de lo que me gustaría y no ocurre. De pronto el campeonato que se hace hoy a mí no me disgusta, sí podría decir de que con demasiados equipos. Pero siempre me pongo, antes de la crítica, me poso en mi profesión. Entonces digo, como entrenadores, ¿qué es lo que pretendemos, no? Bueno, el resultado rápido. Uno por defensa propia, porque si no logras el resultado rápido te rajan, te echan, aparece otro. Y otra, a lo mejor por un estilo de vida que agarramos más atajos que caminos directos, aunque sean más largos. Entonces, en el medio de todos esos atajos, a mi entender, o caminos más cortos, no está la preparación, la capacitación, el aprendizaje y la experiencia de cuando te equivocás, para volver a acertar, porque claro, el camino más largo no te da tiempo, a veces es por miedos, otras veces es por incapacidades, a veces porque te dan puestos. Yo siempre pienso, perdónenme por lo largo, pero quiero concluir con esto. A veces pienso en la cantidad de entrenadores extraordinarios que hay pululando por el país que no tienen oportunidades. Pero la cantidad que hay. Y a veces tenemos o tienen algunas oportunidades quienes no la merecemos. O por lo menos no se llega por el camino de la capacitación y se llega por otros caminos, sea cual fuere, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, lo que ocurre en el fútbol argentino tiene su razón de ser, por más que a veces hay cosas que no nos gusten.
Fran, ha sido un gran gusto, ¿eh? Ha sido nutritivo, pedagógico. Te mandamos un gran abrazo y bueno, veremos qué le depara ese juego azaroso. Yo diría que es, no sé si inmejorable, pero casi inmejorable cuando uno junta todos los elementos que componen lo que llamamos fútbol. Es tan atractivo, tan seductor, tan imprescindible para nosotros, que veremos qué nos toca a los rafaelinos como experiencia de las pocas que hubo en la historia del fútbol del interior, con tantos equipos jugando la misma categoría, si por ejemplo se da lo de Ben-Hur el próximo domingo. Así que, bueno, gracias por este testimonio y te dejamos un reconocimiento. No, gracias a ustedes. Debo reconocer que cuando miré el partido, cuando descendió Atlético Rafaela, me dolió mucho, porque bueno, también uno de la zona, soy de Freire, ahí cercano, bueno, estuve dirigiendo ahí, en la liga rafaelina, y la verdad me dolió mucho, no entendía por qué ocurren esas cosas, pero bueno, ocurren. Y por otro lado, agradecidos a ustedes porque son notas que me llevan, no me retrotraen, me llevan un pedazo de mi carrera, un pedazo de mi historia, un pedazo de mi camino en esto del fútbol, ¿no? Y eso tiene un valor hermosísimo, por lo menos para mí, y se lo agradezco mucho. Gracias, buen año. Chao, Igualmente para Darío, ustedes. un gran gusto. El técnico de Huracán, y no hemos hablado casi del fútbol de primera división actual, de estas fechas, tan rico, ¿no? Todo. Sí, Un notón, para un notón, tenerlo va a estar en la página sí. en un ratito ya